Entrevista muy interesante, un tema que incluso ya nos habían planteado a través del Mensajero, que tuvo mucha repercusión en esta última semana, que genera conmoción también, ¿no? Porque a nosotros nos cuesta tanto comprender y entender cómo se dan este tipo de situaciones. Hace un par de sábados, Cata, teníamos una charla también con una especialista que nos ayudaba a entender un poco sobre la situación de las mujeres en Medio Oriente, y esto que se conoció esta semana sobre la condena a muerte de un futbolista iraní por apoyar el movimiento de mujeres, el movimiento, no sé si decirle feminista, pero sí por lo menos el movimiento de mujeres. Los derechos, ¿no? Los derechos, ¿no? Amir Nasser Asadani es el jugador muy jovencito, él creo que 26 años, si mal no recuerdo, que ahora enfrenta una condena a una pena capital, ¿no? Una pena capital. Y vamos a charlar con un verdadero especialista en relaciones internacionales, es Rubén Paredes Rodríguez, es doctor en relaciones internacionales, especializado en países de Medio Oriente, es magíster en integración y cooperación internacional de la Universidad Nacional de Rosario, docente, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en la Cátedra Economía Internacional y del Seminario de Religión, Política y Economía en las Relaciones Internacionales de Medio Oriente. Bueno, y siguen también el currículum, podríamos decir, de Rubén. Rubén, primero te saludamos aquí desde Aire de Santa Fe, en 7 AM. Andrea y Alejandra te saludan. ¿Cómo te va? Hola, buen día para todos. Muy buen encuentro. Muchas gracias por esta charla. Antes de comenzar justamente la entrevista y entender qué está ocurriendo con la condena a muerte de este futbolista, tenemos para compartir un video, Cata. El video de TikTok que se hizo viral y que hizo una propuesta también como para decir, paremos el fútbol, o por qué no pensarlo, que mientras el circo, pan y circo sigue, hay mujeres que están muriendo y hombres que también están muriendo. Esto está pasando en algunos países y este es el video. A ver si soy el único que opina de esto, pero este fin de semana es la final del Mundial entre Argentina y Francia. Me parece buenísimo, los países están todos frenados esperando esa final, sobre todo Argentina obviamente y Francia. Yo soy argentino, me da mucho orgullo por esos jugadores que están cumpliendo su sueño y encima están representando a mi país. Pero está pasando algo terrible en el mundo del fútbol y nadie dice nada. Y yo digo, wow, estos jugadores que podrían frenarse la cancha o todos llevar un distintivo, o todos llevar una remera, o directamente no jugar un partido, por este pibe que están por matar, asesinar, colgar, como si fuésemos animales. Este es Amir, tiene 26 años, futbolista, o sea, es colega de todos los jugadores que han jugado y que van a seguir jugando ahora a la final del Mundial. Lo van a ahorcar. ¿Por qué? Por haber protestado en Irán a favor de las mujeres. No tiene nada que ver que sea futbolista, pero la FIFA, la AFA de Argentina, ¿no pueden comentar nada al respecto? Y aunque sea. Es el planteo, y el mundo siempre dice como... A nivel mundial, incluso Change.org ya también está juntando firmas en todo el mundo para tratar de parar esta sentencia. Sí, hay mucho, me parece, Rubén, para analizar en este sentido. Que sea futbolista y que sea en época de mundial es como que le da este contexto, pero en realidad no sé si para el fondo de la cuestión cuánto pesa el mundial. Primero, Rubén, si nos podés explicar justamente cómo se llega a esta situación de la pena capital para el futbolista iraní. Bien, primero quiero hacerle una aclaración. Es una posible condena porque no está firme la de ejecutarlos. Hay 3 instancias. La ejecución, que es por horca, como un efecto de demostración de terror sobre la población. En este caso, sí se va a hacer como se hizo anteriormente sobre el jugador de pelea libre o de lucha libre, que es Nakbaravet, que tiene la particularidad que también fue ahorcado y participó de lo que serían las protestas. Este joven fue detenido el 27 de noviembre de este año, obviamente manifestándose a favor de lo que fueron las protestas que llevaron adelante mujeres, pero que se fueron plegando también otros sectores de la sociedad, incluidos los hombres, bajo lo que era el grito de mujer, libertad y vida, como consecuencia de lo que fue la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre. Desde entonces, las olas de protestas se han dado en Irán de manera continuada, en prácticamente todo el país, poniendo claramente la estabilidad del régimen de los ayatolás, que es el que gobierna Irán desde 1979, en jaque. Como consecuencia de ello,
claramente lo que se planteó es reprimir, tomando toda una serie de medidas. Una de esas medidas es precisamente encontrar los supuestos cabecillas o aquellos que participan, y más aún los que pueden tener algún tipo de una impronta pública o visibilidad dentro de la sociedad, como es el caso de este jugador. Un jugador que tuvo la particularidad de quedar libre porque el equipo de fútbol que participa de la primera liga, que es Irán Javan, lo dejó suelto, y entonces consideran de que aprovechó esa oportunidad para salir a manifestar y brindar apoyo a lo que serían las mujeres. Acá lo que es importante tener en cuenta que se busca efecto de demostración sobre la sociedad, es decir, tomar figuras públicas con el objetivo de que eso genere terror y que las manifestaciones que se iniciaron a partir de esa fecha, en septiembre, lleguen a su fin. Bueno, y justamente esta situación de que se dé en época de mundial y que se reclame en parte algún gesto por parte de la FIFA, por parte de las selecciones. Esto, a ver, sería más que nada una cuestión simbólica, entiendo, ¿no? Me parece que no podría llegar a torcer el destino de este jugador, ¿no? La presión internacional puede conducir a que la pena no sea de muerte y termine siendo una pena de cárcel, que también es fuerte porque serían mínimo unos 15 años, o si no, el destierro, que es la mejor opción. El destierro sería expulsarlo de Irán. Esa puede ser una posibilidad, en muy pocas oportunidades se ha dado esa situación, pero como muy bien ustedes decían, en el contexto en el que estamos atravesando, ya finalizando la Copa Mundial, que un jugador de fútbol, sumado a lo que había pasado con la propia selección iraní, en el contexto de la Copa también del Mundial, que no cantaron el himno, llevó a que todo el mundo ponga en el ojo de la opinión pública a nivel internacional lo que le está pasando a este joven. Pero quiero hacer una aclaración: 485 personas ya han fallecido como consecuencia de la represión de lo que es el régimen, y hay 18.000 detenidos. Y hay un número no menor de 63 niños que han fallecido como consecuencia de la represión del régimen. O sea, esto se da por el contexto del Mundial, porque de no producirse, lamentablemente estaríamos contabilizando números de víctimas de lo que es la represión, y no tendría ningún efecto o conmoción en el mundo. Ahora, Rubén, hablando de conmoción en el mundo, nosotros tenemos compañeros nuestros que están en Qatar, por ejemplo, y que marcaban esta ausencia europea, ¿no? de gente, de hinchas europeos, un poco también entendiendo que muchos países están en contra de todo, de toda esta ideología, y han decidido ni siquiera, no hay como una decisión de acompañar a las elecciones por parte de la gente, de los ciudadanos. Es decir, hay de alguna forma en algunos lugares de Europa una condena que se hace social, porque el marcar las ausencias también es una forma de decir, no bancamos esto, no bancamos este régimen. Sí, yo matizaría un poco lo que estás comentando, porque la verdad este mundial terminó generando una gran convocatoria, como todos los mundiales. Sí. Es cierto que hubo selecciones que dijeron que no iban a participar, o dijeron de que iban a demostrar su posición contraria a la violación de los derechos humanos y específicamente los derechos de la mujer. Sin embargo, eso no se pudo manifestar porque lo tienen prohibido por la FIFA. Como tampoco la FIFA se puede manifestar con relación a este jugador y la posible pena de muerte a la cual puede ser sometido. Es cierto de que puede ser que por países algunos hayan tenido muy pocos hinchas, pero en general, de acuerdo a cómo se van dando el fixture en este caso, estuvieron las elecciones, estuvieron presentes, y hay una particularidad. Estamos hablando de que se genera este mundial en lo que es Medio Oriente, que es Asia Occidental. Por eso presten atención a la gran cantidad de ciudadanos asiáticos de diferentes partes de la región, Bangladesh, Pakistán, que por una cuestión de cercanía lo que están presentes, más lo que están viviendo en el propio Qatar. Y matizo la situación de los europeos porque asistieron de Portugal, asistieron de Francia, asistieron de Bélgica, como lo haría cualquier otra persona que hincha por su propia selección. Participaron claramente y después obviamente tuvieron que retornar. Estoy pensando, estableciendo una especie de comparación en algún punto, porque acá, bueno, se planteaba si la FIFA podía hacer alguna manifestación o no. En Argentina, cuando fue el Mundial 78, estábamos en plena dictadura militar y con personas desaparecidas y plena desaparición de personas y torturas, en clara violación también a los derechos humanos.
Desconozco si tal vez durante, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o momentos previos a la guerra, porque durante la guerra no hubo mundiales, pero sí tal vez previo, ya cuando comenzaba toda esa situación, también con violación de derechos humanos, si hubo algún mundial. Bueno, hay una foto muy famosa de la selección alemana saludando en un partido, haciendo el saludo, claro, hitleriano, digamos. Nazi. El saludo nazi, exacto, gracias Rubén. No sé si algún punto de comparación, si hoy el mundo tendría ya que, con tantas libertades y con tantas posibilidades de manifestarse, hacer alguna manifestación en este sentido, o si lamentablemente esto sigue la misma línea de lo que ha pasado previo. Una cosa es el deporte, el espectáculo y demás, y la política, las relaciones humanas, los derechos humanos y las culturas. Y las culturas van por otro camino. Bueno, van por otro camino, como muy bien decís, pero en algún momento hay un punto de contacto o una utilización instrumental de lo que es del fútbol. Qatar en este caso lo ha hecho y se ha puesto en lo que sería la vidriera a nivel internacional, siendo el primer país de la región que se convirtió en sede de la Copa a nivel mundial. Lamentablemente la FIFA no puede tomar decisiones por lo que es su propio estatuto, y obviamente tiene prohibido que cualquier selección, cualquier miembro lo haga en el mientras tanto. Con posterioridad a la Copa del Mundial vamos a enterarnos de muchas cuestiones, entre ellos la gran cantidad de sangre que se ha derramado para la construcción de los 8 estadios en Qatar. Estamos hablando de 6 millones aproximadamente de ciudadanos inmigrantes que murieron en condiciones de esclavitud trabajando en un sol abrasador de 52 grados en plena temporada de mes de julio. Por eso hoy estamos teniendo el Mundial en lo que es el mes de noviembre. Los gobiernos utilizan claramente el fútbol porque o el deporte, porque depende también de cada país cuál es el deporte más llamativo, más famoso, etcétera, para obviamente instrumentalizarlo, generar lo que podría ser un proceso de sedación en la sociedad, ganar apoyo, etcétera. Muy bien mencionabas el caso de lo que ocurrió en el año 78, donde la delegación holandesa se oponía precisamente al gobierno de entonces, el gobierno militar, por la violación de los derechos humanos, pero sin embargo Holanda jugó. Eso quiero aclarar. Eso quiero aclararlo. Es muy interesante. Rubén, hay un tema que también, a ver si nos podés ayudar a aclararlo, ¿no? Nos enteramos de lo que quieren que nos enteremos, ¿no? Porque digo, a veces un profesor de Derecho Internacional me dijo que el país que más mutilaciones genitales femeninas hacía era Egipto, pero que nadie se entera, por ejemplo, porque Egipto está aliado a Estados Unidos. Es decir, por ahí nos enteramos de algunos países que tienen este tipo de cultura muy arraigada, de ideología y la religión, pero por otro lado, de otros países no nos enteramos. Sí, voy a disentir con el profesor de Derecho. No es Egipto el país que lleva adelante la ablación, que la extirpación del clítoris. Son países en general africanos, aquellos países que han tenido una conversión a lo que es el Islam, en lo que se conoce como los países del África Central, el África Negra, no el África del Norte, que es el África Árabe, que supuestamente al profesar la religión islámica podría llevar este tipo de práctica que no está reconocida dentro de lo que es el Corán y la religión islámica. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque no es una práctica religiosa, es una práctica que tiene que ver con un sincretismo que se hacen con determinadas tribus, que son comadronas las que llevan adelante esta misma extirpación de lo que es el clítoris. Le sacan la niña a la madre y está la abuela con la comadrona y lo lleva adelante. Egipto no es el principal país y es muy poco lo que puede llegar a tener de esto. Tiene que ser un Egipto profundo, un Egipto de lo que es el desierto. En general son los países hoy por hoy de lo que se conoce como el centro de África lo que llevan adelante esta práctica. Y más allá de lo que es el vínculo que tiene Egipto con los Estados Unidos de carácter tradicional, hoy es un país que ha alcanzado márgenes de autonomía acercándose a otros, como el caso de Rusia o el caso de China. Que lo cual no es particular, porque estamos hablando del contexto que del Medio Oriente y el norte de África, prácticamente la mayoría de los países, por no decir salvo uno que es Israel, todos son regímenes autoritarios. Entonces, al ser regímenes autoritarios, tienen un control de los medios de comunicación, tienen un dominio de la opinión pública, y al tener este dominio de la opinión pública, saben qué información se va a dar a conocer, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con un agravante.
hoy esta región, a diferencia de lo que puede pasar en América Latina, donde nos encontramos nosotros, tiene un gran dominio de la ciberseguridad. Entonces conocen en tiempo real lo que hacen los ciudadanos, por ende la información de lo que está ocurriendo, por ejemplo ahora en Irán, en torno a lo de este joven que tiene sentencia posible de muerte. Es muy poco lo que se conoce internamente y es muy poco también lo que sale hacia afuera, como también es muy poco lo que se conoce de las manifestaciones que se iniciaron el 16 de septiembre, porque el control es muy férreo. ¿Cuál es? Una de las razones de esto es que estos países se han acercado a regímenes autoritarios como Rusia o como China para poder controlar a sus respectivas poblaciones. No aplican la lógica de libertad de prensa del mundo occidental, ni de Europa, Estados Unidos o de América Latina. Ahora, Rubén, me quedé pensando en lo que nos comentabas casi al principio de la charla, donde decís, bueno, esto tomó trascendencia porque es un futbolista y porque estamos en época de mundial, pero hay cientos de personas que ya han perdido la vida por estas manifestaciones. Y me quedo pensando, si así como decimos, bueno, no puede la FIFA tener algún tipo de expresión al respecto, porque es un futbolista y porque estamos en época de mundial, ¿qué peso puede tener la ONU, por ejemplo, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas o organismos internacionales que velen por la vida del resto de las personas que a lo mejor no son futbolistas o no tienen ningún oficio, no son famosos, no son, qué sé yo. Estoy pensando que si hubiera sido un músico, seguramente hubiera habido un montón de músicos y de artistas que hubieran salido a manifestarse. Pero ¿qué puede pasar, no? Que corriendo, dejando de lado que sea un futbolista, y la FIFA, sí hay otros organismos que pueden interceder en lo que está pasando en Irán. Bueno, primera cuestión, estamos hablando de un tema muy sensible que son las cuestiones internas o del interior de Irán. Independientemente de que existe Naciones Unidas, sí tenemos que mencionar de que Irán esta semana fue expulsado del Consejo de Derechos Humanos. Entonces eso fue una clara señal de protesta a nivel internacional de la comunidad, valga la redundancia internacional, diciendo que claramente se oponían a la violación que se lleva adelante en lo que es ese país. Obviamente la comunidad internacional, como ocurre siempre, ha estado dividida. Países que se abstuvieron, países que votaron de manera afirmativa para lo que es la expulsión y países que obviamente apoyaron a lo que es Irán. Esto obviamente da cuenta de qué cosa, de que aquellos países que han apoyado abiertamente a Irán son los países autoritarios, son los países que obviamente violan también los derechos humanos y que se perfeccionan en los mecanismos en que entre ellos van cooperando acerca de cómo controlar sus respectivas poblaciones. Es un dato no menor porque esto ocurre a nivel internacional. La cooperación internacional no solo en materia de vacunas, sino también en cómo perfeccionar el autoritarismo, y lo digo porque cuando prestamos atención de qué países estuvieron atrás del apoyo a Irán ante lo que era la expulsión de este consejo, donde muchos cuestionaron de que nunca debería haber ingresado por lo que ocurre en ese país y sobre todo en torno a la violación de los derechos humanos de las mujeres, esta decisión se toma finalmente como consecuencia de la noticia de lo de este joven, pero no nos olvidemos que desde el año 1979 el régimen de los ayatolás viene gobernando Irán. La violación de los derechos humanos es a diario, continúa con o sin protestas, que las protestas no son nuevas en ese país, y donde lamentablemente son muy pocos los atisbos de cambios que se pueda ver para mejorar la situación de las mujeres y de la población en general, pensando en términos occidentales, porque ellos piensan obviamente desde otra perspectiva, que eso también es un dato no menor. Creo que ya lo dijiste al principio de la entrevista, pero te pido que lo repitas, si así fue, porque no lo tengo bien presente. Dijiste, bueno, es una de las posibilidades, no está firme todavía la condena, diste 3 pasos para llegar a eso. Actualmente, ¿en qué punto está la situación del futbolista? ¿Qué resta saber para que se defina cuál va a ser su destino? Sí, el juez natural en este caso tiene que tomar la decisión de dictar sentencia y ver cuál va a ser la sentencia. Vamos a ver si el régimen se impone como un efecto de domesticar a la población a partir de lo que es el terror, que es lo que mencionamos en un primer momento, o por la presión internacional, teniendo en cuenta de que Irán se ha convertido en un país paria dentro de la comunidad internacional, reduce la pena a lo que sería cárcel o directamente llevar adelante lo que es la mejor opción y que es difícil, que es la expulsión del jugador de la República Islámica de Irán. Mientras tanto está preso.
Mientras está, sí, como está preso y la familia de él está sometida a presiones de la Guardia Republicana, que no tiene que hablar con ningún medio internacional u occidental para dar a conocer lo que está pasando en Irán. Obviamente porque los medios de comunicación quieren comunicarse con la familia y quieren saber qué le está pasando a este joven, pero tienen totalmente prohibido. ¿Y qué pasó con la selección de Irán, Rubén, también? Que en su momento vos lo mencionaste cuando decidieron no cantar el himno y después no supimos más nada. Pero hay, digamos, hay como una reprimenda. ¿Qué es lo que sucedió con los jugadores después de la selección? Después de esta decisión que fue bastante rebelde. Sí, claramente en el primer partido que jugó Irán, la selección en apoyo a las manifestaciones, tomaron la decisión de no cantar el himno, que como obviamente ustedes saben, la apertura de cada partido es con el himno de las delegaciones que están jugando, ¿no? Obviamente eso molestó al gobierno de Ibrahim Raisi, que es el presidente de la República Islámica de Irán y del líder religioso, Jamenei, en este caso. Entonces se mandó a la Guardia Republicana, que la Guardia Republicana es el servicio militar también y servicio secreto iraní, que ingresó a Qatar, y obviamente cuando ingresaron a Qatar ingresaron al hotel donde se encuentran hospedados los jugadores, y ahí lo amenazaron claramente: o cantan el himno, sobre todo porque tenían que jugar con los Estados Unidos, que es archirrival de Irán en el sistema internacional; de lo contrario sus familiares iban a sufrir algún tipo de reprimenda. Obviamente estamos hablando de que operan en la sombra, ingresaron como ciudadanos civiles, uno no se da cuenta de que son miembros de la Guardia Republicana a lo que sería a simple vista, pasaría como un civil más, están mimetizados y llegaron a donde están hospedados y ahí generaron lo que sería una gran presión. Por eso, si ustedes ven las imágenes del partido con los Estados Unidos, los jugadores con una cara muy dura tuvieron que cantar el himno porque sabían de que ellos tenían una particularidad: estaban controlados no solo en la cancha, sino en lo que es el hotel, para que no se escapen por si alguno se quería exiliar, y además sus familiares podían ser sometidos a algún tipo de tortura, lo que sería detención, desaparición, etcétera. Wow. Afortunadamente para nosotros, digo, ¿no? Qué ajeno que nos resulta y qué aberrante, qué atroz. Y me parece que la situación pasa en parte por lo que nos decía Rubén. Nosotros lo vemos, y que también lo hablábamos, ¿no? Hace un par de sábados, nosotros lo vemos desde nuestro lugar en el mundo, desde nuestro espacio, y ellos lo analizan de una manera completamente diferente, y parece tan imposible de encontrar un punto común, ¿no? Un lugar en común entre estas dos miradas tan opuestas del mundo, en definitiva. No sé, Rubén, si vos ves que hay algún lugar donde pueda haber un punto en común entre la mirada oriental y la mirada occidental. Bueno, en este caso, si ustedes prestan atención, se abrió un pedido para que Change.org intercediera para lo que sería pedir por lo que es el futbolista. Ahora, prestemos atención, somos 8.000 millones de ciudadanos de este planeta, tan solo 500.000 votaron Change.org. No quiero arruinarles el fin de semana, ni mucho menos en la previa de lo que es el Mundial. Pero el régimen de Irán es un régimen que se ha mantenido en lo que es en pie, inclusive, y muy bien como lo planteabas, oponiéndose a los valores, las tradiciones occidentales. Para nosotros esto forma parte de nuestra vida, poder manifestarnos libremente, poder opinar, poder transitar, poder reunirnos, etcétera, pero en estos países no es así. No es la situación, a pesar de que vivimos en un mundo globalizado, el control hoy que existe sobre esa población, y sobre todo para que esos valores, prácticas que son del mundo occidental no puedan prender, porque claramente se terminan convirtiendo en una amenaza de los respectivos regímenes que son autoritarios. Por eso hablo de esa cooperación a nivel internacional, de que se perfeccionan en términos de cómo reprimir, cómo obviamente tener control de lo que está ocurriendo en su país. Lo que no se ve hoy por hoy tan abiertamente es cómo están reprimiendo con la fuerza desde el punto de vista policial o fuerzas armadas. Lo que hoy tienen es esto.
celular. Claro. Hoy todos tienen que manejarse con lo que serían aplicaciones, entonces saben en tiempo real, porque además tienen control sobre el micrófono, sobre la cámara, acerca de qué están transmitiendo, a quién están mandando la información, entonces directamente tienen un nivel de desarrollo que han comprado a países autoritarios, programas, software, etcétera, entonces van y los apresan. Entonces estamos hablando de prácticas que son distintas y donde son conscientes de que todo lo que tenga que ver con libertad, con derechos humanos, se vincula con el mundo occidental y hay que evitar que eso pueda prender, por decirlo de alguna manera, en sus respectivas sociedades, en el caso de Irán o en cualquier país de la región del Medio Oriente y el norte de África. La verdad que muy esclarecedor, por supuesto, la conversación. Rubén, muchas gracias. A mí lo que me queda a modo de reflexión o de conclusión es cómo tenemos que valorar, ¿no? Lo que tenemos, lo que nos es cotidiano, lo que muchas veces damos por sentado y a pesar de tantas complicaciones, ¿no? que tenemos cada día, bueno, valorar que podemos vivir en libertad cuando hay en tantos lugares del mundo donde tiene una situación totalmente opuesta a la nuestra, que bueno, yo creo que hoy en día no nos podemos ni imaginar, ¿no? Incluso nos quejamos cuando a lo mejor escribimos algo en las redes y tenemos alguna crítica o algún planteo. Bueno, imagínate lo que es cuando tenés todo el sistema represivo del Estado encima para no poder manifestarte, ¿no? Gracias, Rubén, ha sido muy amable, muy esclarecedor. No, gracias a ustedes. Adiós. Que tengan un buen día. Rubén Igualmente. Paredes, gracias. Rubén Paredes Rodríguez, doctor en Relaciones Internacionales, especializado en Medio Oriente, bueno, y comentándonos, ¿no? Y maravillosa charla. Charlando un poquito sobre la situación puntualmente como disparador, la del futbolista iraní, que enfrenta una posible condena a la horca. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe. A toda hora la info del tiempo en Aire de Santa Fe. En aire, el Mundial de Qatar primero siempre. Vamos a tener un domingo espectacular en Santa Fe. Ahí nos va a dar la data Pablo, con un mediodía mientras transcurre el partido, mientras comience, con temperatura que él se encarga de decir, pero vamos a tener un sol fascinante. Y a las 18, 6 horas de distancia hay en cuanto a la hora argentina y la hora en Qatar. ¿Cómo estará el tiempo en Qatar? Pablo te cuenta esto porque el mundial en Qatar se vive por aire. Sí, así es. Acá vamos a tener un domingo soleado, con temperaturas muy agradables. Al mediodía vamos a estar con alrededor de 29, 30 grados. Cuando termine el partido vamos a estar alrededor de los 32. Mientras que en Qatar, cuando empiece el partido, van a tener alrededor de 21, 22 grados. Y cuando termine el partido van a estar en los 20. Realmente unas temperaturas súper agradables, tanto acá como allá. Fíjate que inclusive en Qatar van a estar más bajas las temperaturas que aquí, pero realmente se va a poder disfrutar estemos donde estemos. El Mundial de Qatar se vivió durante estos 40 días por Aire de Santa Fe, con Julián Brochero, con Adriel Driussi, con Agustín Nicolet y el análisis de Gonzalo Bonadeo. Pero el tiempo también juega. Y este domingo, ya sabés, podés preparar asado, podés preparar lo que quieras, lo que se te ocurra, algunas pastas o algo rico,